Hola, soy Julia Solana, alumna de la asignatura Hidráulica e Hidrología en el grado de Ingeniería Civil. En el vídeo de hoy vamos a resolver el problema 4.4 del libro 1 del tema 9, sifones. El problema nos plantea que, mediante el sifón de la figura, trasvasar agua salada desde una laguna de cota 1800 metros hasta un depósito de cota 1795 metros. Nos piden calcular la presión absoluta y relativa en el vértice V del sifón y en el punto B, expresadas en kilogramos partido centímetros al cuadrado. Al lado derecho tenemos la figura para que podáis ver mejor de qué consiste el problema. Vamos a resolver este problema paso por paso. Lo primero son los datos. El problema nos da que la cota en A son 1800 metros en la superficie libre de la laguna. La cota C son 1795, que es en la superficie libre del depósito. El vértice V está a 2 metros por encima de la laguna, por lo tanto la cota V, que es el vértice, son 1802 metros. El diámetro de la tubería son 200 milímetros, que es igual a 0,2 metros. El coeficiente de fricción, que es la rugosidad, son 0,03. Y luego las longitudes tenemos que del tramo A al vértice son 50 metros. Luego tenemos que del tramo vértice al C son otros 50. Del tramo B al C son 150. Por lo tanto, el tramo de la A a la C es la suma de los otros tres tramos, que son 250. La presión atmosférica, esa altitud, son 603 milímetros de mercurio y el peso específico del agua salada son 1025 toneladas metros cúbicos. Y luego, por último, la gravedad son 9,81 metros partidos segundos al cuadrado. El primer paso es hallar la velocidad v usando el teorema de Bernoulli entre A y C. A continuación ponemos la ecuación de Bernoulli entera y en este caso las formas simplificadas para las superficies es que la presión atmosférica es igual a 0. Por lo tanto, como en A y en C las superficies son libres, estas dos ecuaciones son igual a 0. Además, la velocidad en la superficie, que es casi 0, se desprecia y la velocidad dentro de la tubería es v, es decir, es presumiblemente constante por diámetro constante. Por lo tanto, esta ecuación se quedaría tal que así. Si ahora sustituimos la cota en A menos la cota en C, nos da 5 metros. Si lo sustituimos en esta ecuación, nos da esta otra. Tenemos una nueva incógnita, que es la redondeada en rojo, que es una pérdida por fricción, que es una formulación de Darcy-Weisbach en términos de carga. Esta expresión se calcula mediante esta fórmula. Si sustituimos la rugosidad, que es 0,03, luego del tramo AC, que son 250 calculados anteriormente, y el diámetro, que es 0,2 metros, obtenemos estos resultados. Ahora, con estos resultados tenemos que sustituirlas en esta ecuación anterior, que la tenemos aquí. Y por último, despejamos la velocidad de esta ecuación última y nos daría que la velocidad es 1596 metros. El segundo paso es hallar la presión relativa en el vértice V, utilizando la ecuación de Bernoulli entre A al vértice. Volvemos a plantear la ecuación entera de Bernoulli y de nuevo, esta ecuación ahora se simplifica, ¿vale? Porque da igual a 0. Las velocidades v se cancelan en parte. Sin embargo, queda la fracción, estas fracciones quedan, en el lado derecho. Por lo tanto, si lo despejamos, nos daría una ecuación así. Y si ahora despejamos esta ecuación, nos da este resultado. Ahora, de aquí sustituimos la cota A menos la cota del vértice, que son menos 2 metros, y nos da esta otra ecuación. Ahora, volvemos a calcular la pérdida por fricción. Ahora, en este caso, tenemos que la longitud de AV es 50 metros. Por lo tanto, nos da que esto es 7,5 por
la velocidad elevado a 2 partido 2g. Esta ecuación ahora la sustituimos en la ecuación anterior y nos da este resultado de aquí. Por lo tanto, ahora sustituimos la velocidad partido por 2 gravedad, que es la que habíamos obtenido en el paso anterior. Y ya nos queda que la presión en el vértice partido por su peso específico es menos 3,11 metros por columna de agua. Ahora, si queremos calcular la presión en el vértice solamente tenemos que calcular la presión de antes por el peso específico. Y lo tendríamos aquí. Ahora, el paso 3 es convertir a presión absoluta en V. Primero debemos sumar la presión atmosférica convertida en metros de columna de agua, usando la relación aproximada. Y tenemos que esto es una ecuación teórica, por lo tanto se la aplicamos a nuestro dato principal del problema, para poder calcularlo en metros de columna de agua. Ahora, sabemos que la presión absoluta es igual a la presión relativa más la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión atmosférica, la ponemos aquí, que sabemos que es, ahora, 6, como hemos dicho antes, la presión atmosférica habría que hacer este cálculo de aquí, que nos da 8.196 metros de columnas de agua. Ahora, entonces, la presión absoluta en el vértice en metros de columna de agua daría tal que así. Si lo sustituimos por sus cálculos ya previamente sacados en los otros pasos, nos da 5.092 metros de columna de agua. Y por último, convertimos a unidades de fuerza por área, que es multiplicar por su peso específico. Por lo tanto, el peso obtenido, la presión obtenida anteriormente la multiplicamos por su peso específico, que es este de aquí, y nos da 5.022 toneladas metros al cuadrado. Si eso lo pasamos a kilogramos partido centímetros al cuadrado, nos da que la presión absoluta del punto vértice es 0,522 kilogramos centímetros al cuadrado. Pasamos al paso 4, que tenemos que calcular la presión relativa en V por la ecuación de Bernoulli, pero ahora del punto A al punto B. Observamos que la cota A es igual a la cota B, que es 1.800 metros. ¿Por qué? Porque B está al mismo nivel que la superficie de la laguna, según el enunciado. Por tanto, sabemos que la ZA menos la ZB es igual a 0. Volvemos a poner la ecuación entera de Bernoulli y lo simplificamos, ya que esta pequeña ecuación es igual a 0. Si lo sustituimos nos daría una cosa así. Pero también podemos mantener el término de la velocidad elevado a 2 partido 2g. Por lo tanto, la ecuación nos daría así. En este caso volvemos a calcular, como hemos calculado en casi todos los pasos, nuestra pérdida por fricción y nos daría este resultado, 15 por la velocidad elevado a 2 partido 2g. Ahora esto lo sustituimos en la ecuación anterior, que nos daría este resultado, y si lo sustituimos por nuestra velocidad elevado a 2 partido 2g, nos da que la presión en B partido por su peso específico, ¿vale?, es menos 2,9 metros en columnas de agua. Ahora, si queremos saber la presión en B, solamente calculamos la presión obtenida por el peso específico del agua salada y esto daría este resultado. Por último, tenemos el paso 5, que es convertir a presión absoluta en B. Lo primero que tenemos que hacer es sumamos la presión atmosférica, que es la misma que hemos calculado anteriormente, y calculamos la ecuación, que eso nos da que la presión absoluta es 6.106 metros de columnas de agua. Si esta presión la multiplicamos por su peso específico, nos da 6.026 toneladas partido metros al cuadrado, que ese resultado pasado a kilogramos centímetros al cuadrado nos da 0,62 kilogramos centímetros al cuadrado. Por lo tanto, el resumen final nos da que tenemos los resultados de la presión en el vértice V, tanto la relativa como la absoluta,
Y lo mismo con la presión relativa y absoluta en el punto B. La presión relativa en B y V es negativa respecto a la atmósfera, más acusada en el vértice porque el fluido tuvo que subir 2 metros, pero la presión absoluta sigue siendo positiva al sumar la presión atmosférica local. Y hasta aquí sería el problema 4.4 del libro 1.